Si quieres ser un full stack, ¿qué debes aprender primero? ¿El frontend o el backend? Honestamente no importa porque al final de cuentas tienes que aprender los dos, así que pero si aún no sabes cuál elegir, puedes preguntarte cuál te llama más la atención, el frontend o el backend, y partir de ese punto. Pero, ¿cuál es más complicado? A mi criterio, el backend es un poquito más simple en temas de líneas de código que tienes que escribir solo para que tengamos una referencia y podamos compararlo después, pero requiere un poquito más de análisis. Porque recordemos que el backend es el encargado de realizar toda la lógica del negocio. Consultar a la base de datos, guardar registros, validar sesiones, procesar imágenes, y en dado caso nuestro backend procesa imágenes. Entonces, antes de empezar a escribir código, tienes que analizar bien la aplicación, cómo va a estar el flujo de la información, qué endpoints son los encargados de recibir información, qué endpoints son los encargados de devolver información, definir las estructuras de datos adecuadas para procesar esa información, es decir, si vas a usar un array, si vas a usar un mapa, y si estás utilizando programación orientada a objetos, cómo vas a definir tus clases, cómo están definidas las interfaces. Y aunque en el frontend también tienes que tener mucho ojo en las estructuras de datos que estás utilizando, los patrones de diseño dependiendo del framework en el que estás trabajando, sea este Angular, Svelte, Vue o React. En el frontend se requiere más trabajo en temas de UI, como el color de los botones, la posición de los diálogos, el tamaño de las letras y todo lo relacionado con la interfaz gráfica. Entonces eso requiere bastantes líneas de código en comparación con el backend. Adicionalmente, si vamos más allá de las líneas de código, en el backend es más fácil automatizar pruebas, porque en el frontend hay mucha interacción del usuario, como los clics, drags and drops o cualquier otra interacción que tenga la aplicación, y son menos escenarios a evaluar. Por ejemplo, las validaciones de formularios. Hay formularios que tienen muchas dependencias entre ellos, por ejemplo, si tal campo está seleccionado, se debe ocultar este botón, si se tiene activo este checkbox, se tiene que mostrar estas otras opciones. Entonces, son muchos escenarios que hay que evaluar, mientras que en el backend solo es decirle, ¿este es requerido? Sí, pum. Si este tiene valor, entonces este también tiene que tener valor. Si no es así, se ignoran los dos. Entonces son condicionales bastante fáciles de manejar. Aunque con el tiempo y la práctica te vas acostumbrando, no deja de ser un poquito más trabajoso, sería la palabra, en el frontend que en el backend. Lo que sí es que se vuelve un poquito más tolerable porque ya no cometes tantos errores, y si los cometes son errores que ya has visto en proyectos anteriores, entonces es más fácil solucionarlos. Lo que sí te digo es que no te rindas, todo inicio es complicado, así que tranquilo.